Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy es el turno de Suiza. Suiza ha escogido a su representante de forma interna y ha escogido al cantante Nemo. Nemo comenzó su carrera discográfica en el año 2015 a pesar de su corta edad porque actualmente tiene 24 años. Ha publicado 4 EPs y participó en la segunda edición de The Masked Singer en Suiza. Por lo tanto, que allí es un cantante conocido si participó en el programa de las máscaras que tenían que adivinar quién estaba debajo de la máscara. Dicho esto, resumen de Suiza en Eurovisión. Suiza no solo fue uno de los primeros países que participó en la primera edición de Eurovisión, sino que ganaron el primer festival con Liz Asia en 1956. Tienen otra victoria más porque han ganado 2 veces. Ganaron en 1998 con una cantante canadiense que creo que nadie conoce, Celine Dion, y han participado en todas las ediciones menos en 5, es decir, un total de 62 participaciones. Por lo tanto, Suiza en 2024 conseguirán ganar por tercera vez. Vamos a comprobarlo. Canción de Suiza para Eurovisión 2024. Nemo o Nimo nos canta The Code. 3, 2, 1. Play. Subo el volumen. Vale. Es ópera. Aunque la voz es muy mica. Pero la voz, el vibrato es muy lírico. Aireado y lírico. A ver, la batería. Madre mía, ¿qué es esto? Vale, sí, es ópera. Madre. Vale, espérate, o sea, tengo que parar. Además, esa nota final de ópera que ha hecho era como la Reina de la Noche de Mozart. Vamos a ver. Comenzamos con un piano, que el piano era bastante operístico, por eso he dicho es ópera, y luego ha comenzado a cantar. La voz no es que sea completamente lírica, era una voz muy aguda, aireada y con un vibrato que los finales de cada palabra, ese vibrato era muy lírico. Después, mientras estaba cantando, no sé si estabais escuchando que el piano seguía y además tenía una batería, una percusión de fondo bastante moderna. Y esa batería que tenía un sonido bastante intrigante, se le une la voz, que es bastante rara, aguda y lírica, y luego después nos meten ese coro más operístico. Entonces es un inicio bastante desconcertante. Iba a decir llamativo, pero en verdad es desconcertante porque aunque la producción musical está bastante chula, bastante inesperada, por ese motivo digo que es desconcertante, porque poca gente se va a esperar que tenga un toque lírico la canción, entonces, más que decir, ¡ay, qué guay! Es lírico, va a ser lo contrario, van a decir, ¿en serio? ¿Es esto para Eurovisión? Y luego, como empieza de esa forma, pero luego entra el coro, hace esas notas de ópera que me han recordado a la Reina de la Noche, eso va a desconcertar más aún. Por eso digo que más que llamativo va a ser un inicio desconcertante para la mayoría del público, porque no va a entender este género musical ni tanta teatralidad. Entonces, como estamos escuchando esa batería que tiene un sonido bastante intrigante, que potencia ese dramatismo con el que está cantando y ese dramatismo con el que entra el coro, pues esa batería moderna seguramente luego va a ser la línea por la que va a seguir la canción y va a haber un cambio a una música más moderna, o eso espero, porque tiene esa batería bastante moderna al principio. Entonces yo potenciaría muchísimo más este dramatismo para desconcertar mucho más con ropa teatral, con ropa operística, y luego que se la quite pues cuando tengamos ese cambio de música. Entonces es algo bastante raro que puede salir muy bien dependiendo de cómo siga la canción, así que vamos a continuar. Tun, turun, tun, tun, la batería, el coro dramático, es que es súper dramático. La historia es mi verdad. Guau, esto es una locura. Vale. Piano melancólico. Y ya, forma de cantar más moderna. Vale, he roto el código. Tiene una gran carga emocional. No paras de sentir en lo poco que llevamos de la canción, porque al menos, aunque desconcierte, te atrapa.
porque intentas saber qué es. Y me parece muy inteligente ese inicio con ese toque más lírico y ahora ir a una voz más limpia, más melancólica, más moderna. Fíjate que no diría que es twang, porque la voz creo que está colocada aquí en la nariz. Entonces se nota bastante la nasalidad en la voz, pero no creo que es twang, simplemente la tiene colocada ahí aposta y está haciendo bastantes cambios muy rápidos entre voz de cabeza y voz de pecho. Y lo mejor de todo que esos cambios que está haciendo lo está haciendo con una voz contenida, todavía no lo está haciendo con una voz potente, lo que significa que tiene un gran control vocal y por lo tanto muchísima más voz porque ahora mismo la está conteniendo. Su vibrato tan nasal, con la voz tan aguda, cuando canta en voz de cabeza, lo que hace es darle más dramatismo a la canción, más melancolía. Lo poco que he podido leer en los subtítulos en inglés es que ha dicho que fui al infierno y que he roto los códigos. Entonces está cantando algo, quizás un mensaje social de que a nivel social no está aceptado, por eso dice que rompe los códigos, algo que ha hecho o su forma de ser, no lo sé, es lo que rompe los códigos y va contra las normas, porque encima ha mencionado el infierno, entonces tiene que ser algo que no está aceptado socialmente. ¿Ves? Aquí ha sido voz de pecho y luego cabeza. A todos los finales es voz de cabeza con el vibrato. Uy, qué look, cariño. ¡Toma! ¿Ves cómo va a desconcertar? No me esperaba para nada esto. Le ha cambiado la voz completamente. Pero qué locura es esta. Vale. Vale, espérate. Necesito saber urgentemente. Ahora se ha puesto a rapear y hemos estado escuchando los coros de ópera, pero esos coros tienen su voz. O sea, muchísimo más que saque la parte de ópera en Eurovisión que el rap. Entonces, ¿esto cómo lo va a hacer en Eurovisión? Porque se está rapeando, cuando escuchabas los coros tienen que ser otras personas. O va a cortar el rap y va, que eso quedaría muy raro, de repente rapear y cortarlo para hacer un y luego volver a rapear. Eso queda un poco raro. De hecho, lo voy a echar para atrás para escucharlo bien y pensar cómo lo puede hacer. Vale, aquí la voz rapeada pero aireada. Ah, vale. Rapea y se... Más agudo aún. Madre mía, qué locura. Vale. Antes de seguir. Quizás puede quedar un poco raro que rapee y él haga el momento de ópera, pero realmente para los jurados y para sorprender al espectador y evidentemente a los jurados, tiene que hacerlo. No sé cómo va a quedar eso en directo porque puede quedar raro. En vez de sorprender que de repente rapee y rápidamente él pega un grito de ópera. ¿A justificación de qué? ¿Sabes? Porque que lo haga el coro, guay, entiendes el dramatismo, pero no está en nivel de dificultad. El nivel de dificultad y lo que va a hacer que le puntúen más los jurados es que lo haga él. A eso me refiero. Y yo, de hecho, quiero que lo haga él, porque además está con su voz. Había coros, pero estaba también su voz. Entonces, tiene que ser una puesta en escena completamente teatral, ¿vale? Que intenten mostrar ahora mismo en el videoclip. No estoy entendiendo absolutamente nada. Los distintos outfits saliendo una vez en el tren. Va con una forma llamativa. Entonces no creo que sea tan simple como, por ejemplo, pues vestirse de una forma tan llamativa o romper los estereotipos a través del vestuario y no ir dentro de cómo tiene que ir un chico, no, en traje, colores oscuros, tal, y no ir con ropa tan llamativa. Va a ir seguramente más allá, pero aquí lo están haciendo creo que con los guiños del vestuario. Entonces necesito una puesta en escena completamente teatral que muestra el por qué está rompiendo las reglas. Y estos momentos dramáticos de ópera puede ser ese sufrimiento o esa lucha de ¿por qué no me aceptas? ¿Por qué no me quieres? Y hacer ese contraste de me estoy desahogando, rapeándote, contándote esto y no lo soporto más. Y a lo mejor hace un gesto de ¡ah! Y en esos gestos de no puedo más, hacer el grito de ópera. Otra vez vuelve a rapear de forma agresiva y otra vez, por ejemplo, otro grita haciendo gesto de no puedo más. Y entonces, si es así, molaría que apareciese gente detrás de él, como te estoy señalando, te estoy juzgando por esto y tú no puedes más y te desahogas con un grito de ópera y cada vez que hagas el grito de ópera, teatralizarlo gestualmente en plan como es un desahogo. Si pega podría hacer eso, si no cualquier cosa, pero a eso me refiero, teatralizándolo y justificando el por qué pega ese agudo con esa voz en ópera, ¿sabes? Para que no quede en plan, como he dicho, desconcertante y raro, porque sería una pena porque esto es una calidad artística suprema. Sí, porque además estaba con agresividad.
Pam, pam, pam. Me encanta el estribillo tan moderno en las estrofas tan raras. Esto, si no se entiende con la puesta en escena, quizás la gente no va a comprar esta canción. Pero si la puesta en escena se entiende, esto lo va a hacer muy bien. Más ópera. Y ahora volví a cambiar la voz, pero quiero hacer un parón para decir esto. Mucha gente va a decir, pues esto no lo entiendo, pero la calidad artística no se puede negar. A nivel comercial no se va a consumir tanto, nunca se sabe. A la gente que vemos Eurovisión, la mayoría nos encanta la música, habrá grandes amantes de las buenas voces, entonces todo ese público le va a fascinar esta canción. A todo el sector de público eurofan que quiera algo distinto y original también le puede fascinar. Otra cosa es que les guste, pero aquí está. Entonces, para que el resto de los sectores, pues que quieren algo entretenido, algo divertido, algo que les sorprenda, algo que les guste, y esto no les cuadre, la forma de conquistarles es que se entienda el por qué hay este caos, ¿no? Todos esos cambios en la producción, todos esos cambios en la voz, más allá de meterlos para lucirse vocalmente. Entonces, se consiguen colar eso en la puesta en escena, o sea, que no sea teatro por teatro, no. ¿Por qué? Lo poco que he leído la letra. ¿Por qué estás en el infierno? ¿Por qué estás rompiendo los códigos? Porque esta historia es mi verdad. En plan, está contando su punto de vista y al parecer su punto de vista no es aceptado por la sociedad. Entonces, si se logra entender eso, ahora profundizaré después cuando acabe la reacción y lea la letra cuál es exactamente ese mensaje. Si logra escenificar eso, ahí sí que le van a votar, porque va a ofrecer espectáculo, va a ofrecer algo distinto, que al final es lo que mucho sector busca. Los jurados va a arrasar completamente, porque ya es una canción desconcertante, entonces, por lo tanto, para que los jurados la puntúen, porque muchas veces los jurados puntúan canciones que consideran que pueden ganar. Al final, Ea Ea quedó novena porque no quedó última en el televoto, entonces los jurados dijeron, esta canción no va a funcionar, ¿para qué la voy a puntuar tanto? Aunque en los requisitos de los jurados, capacidad vocal, calidad de la puesta en escena, impresión general, originalidad de la composición, arrase. Esta canción exactamente tiene lo mismo. Calidad de la puesta en escena todavía no lo sabemos, pero capacidad vocal, evidentemente, hombre, está pasando distintas técnicas modernas y voz lírica, ya me contarás. E impresión en general, guste o no, impresiona. Desconcierta, pero impresiona. Y originalidad de la composición, salvo el estribillo, no está siguiendo ninguna estructura comercial. Bueno, sí, tiene el patrón de, venga, entra el puente, que es el coro lírico, el coro de ópera y luego el estribillo, pero tiene mucha mezcla en la producción, entonces realmente es comercial. Por lo tanto, todos los requisitos de los jurados, a excepción de saber la puesta en escena, los borda. Entonces, en los jurados va a ser votadísimo. Solo necesita que también le cuadre la puesta en escena, por eso prefiero que sea emocional, para que totalmente la compren. Entonces puede ganar los jurados y el televoto, aunque luego no vaya a consumir esa canción, si la puesta en escena es chula y emocional y entiende ese mensaje, le votarían. Es que le votarían porque es distinto, ¿entiendes? Aunque luego no consuman la canción. Y por lo tanto ya con la pedazo de votación que va a tener los jurados, acabar en un buen resultado. Entonces, el mensaje es la clave, porque si no, si el público no entiende de qué va la canción, igual como no es una canción que van a consumir, dicen, mira, mucha voz, pero yo no te voto. Entonces es necesario. Es que es muy bueno el estribillo. Muy bien esa subida. Vale. Los cambios que hace de voz de pecho a voz de cabeza. Jurados, Pero es que a pesar de que no es comercial, yo creo que va a gustar. Hecho. Sube. Acaba en cabeza. Acaba en cabeza. De voz de pecho a voz de cabeza. Vale, tengo que parar esta maravilla. Al final, fíjate lo de la ropa que ahora va vestido como de princesa. Va a ser un poco el mensaje que yo digo, que no lo aceptan tan y como es. Y a lo mejor va a ser un poco lo de ese mensaje andrógeno. Y te diría incluso que va por el tema de la identidad de género, pero luego lo compruebo con la letra. Volvemos a la voz. Vocalmente, esto es
una maravilla. Mucha gente piensa que los jurados no va a votar por algo, por ejemplo, rock, o en este caso van a pensar cómo van a votar por lírica. Si, por ejemplo, La Forza, año 2018, los jurados no la hicieron ganadora con esa impecable técnica vocal. Y estoy hablando del año 2018, año donde ganó César Sansón con esa canción pop, gospel, soul. Y sin embargo, Elina con La Forza, un tema lírico totalmente complicado, quedó sexta en los jurados, que no está nada mal esa posición, con 143 puntos, si no recuerdo mal. Entonces, como también aparte del requisito de la capacidad vocal está la originalidad de la composición, yo estoy muy seguro que ahí los jurados votan un poco por su gusto personal o lo que ellos consideran que puede ser un hit o una canción ganadora, es decir, una canción que va a gustar y va a funcionar en el televoto. Yo es como creo que votan en ese requisito. Por eso yo creo que La Forza no fue tan puntuada en los jurados porque dirían, el televoto no la va a puntuar tanto como para hacerla ganadora porque no es comercial, ea, etcétera. Entonces, aún así, aunque a esta canción le pueda pasar eso, yo siento que va a gustar en el televoto, porque es tan rara, tan diferente, se lleva tanto tiempo pidiendo un ganador tan distinto, pero es que el estribillo al final es bastante pop, es bastante moderno, es bastante melancólico. Luego, si es ese mensaje de identidad de género, es un mensaje con el que mucha gente joven se puede sentir identificada y otra gente no tan joven puede decir, me encanta que esté este mensaje en Eurovisión y le puede ayudar en votos. No lo sabemos todavía, hay que esperar a toda la competencia, pero yo creo que puede ser. Y siento que puede gustar en el televoto. También recalco que es necesario meter ese mensaje emotivo en la puesta en escena para que se entienda y no quede algo caótico. Pero como iba diciendo, en los jurados, entonces no es completamente lírico, que creo que es lo que le pasó a Elina con La Forza y por eso solo quedó sexta, tiene ese estribillo pop más moderno. Yo creo que eso le puede beneficiar porque algunos jurados pueden decir, ya, pero es que es bueno y al final por ese estribillo pop va a gustar, porque al final John Tears con Took Like Universe tampoco es una canción comercial y ganó los jurados. Entonces en este caso yo creo que no le va a restar que sea de un género musical que a priori mucha gente piensa que los jurados no van a puntuar por esto que os digo, por el género musical y que no lo ven que pueda ser ganador. Yo creo que en este caso eso no le va a afectar y que le va a remar a favor, porque está fusionado con algo moderno y además hay ese mensaje. Entonces yo creo que puede funcionar muy bien. Y en cuanto al requisito de la capacidad vocal, te acaba de hacer una escala de voz comenzando, imagino que es lo más grave que puede hacer, en voz de pecho y ha ido subiendo, pasando por todos sus registros y ha acabado en voz de cabeza y ese voz de cabeza haciéndolo con lírica. Si eso no es capacidad vocal, o sea, es que en los jurados está más que claro. Con que guste la puesta en escena, top 3 jurados, mínimo. Mínimo. No los gana. O sea, lo único que puede hacer que no quede tan bien de los jurados es que la puesta en escena sea desconcertante y eso le reste puntos. O que algún jurado piense, yo no veo aquí canción ganadora y por el género musical, como acabo de decir, le baja algunos puntos, pero aún así, Elina quedó sexta, completamente lírica y esta está modernizada, entonces menos de 6 no creo que estén los jurados, es que es 5 mínimo, peor posición, quinta, mejor posición posible, ganarlos. ¡Vamos! Y es que se tienen que entender muy bien el mensaje para que el televoto lo compre, por favor. Mira, incluso que baile aquí, el cambio de vestuario, me encanta. Es que me encanta. Maravilla vocal. Simplemente paro por el copyright para decir, maravilla vocal no es para gusto de todo el mundo, pero para los amantes de la música es agradable de escuchar, hay una gran carga emocional, hay una gran carga dramática, creo que sí que va a ser apreciada con el televoto. Ahora, ¿va a poder con las canciones comerciales de Italia, de Austria que tenemos, Croacia? Es que eso ya depende de los gustos y depende de cómo manejen la puesta en escena. Por eso digo que la carga emocional y el mensaje es necesario. Al final, Conchita Wurst, mucha gente dice, ganó por su imagen. Si Conchita Wurst hubiera ganado por la imagen rompedora de Mujer Barbuda, hubiera sido número 1 en apuestas desde que salió.
la canción. Y nunca lo fue, siempre estuvo en la parte baja, no fue hasta la actuación. Entonces eso era como un plus que tenía que se le dio, creo, más importancia de la que tiene. Si el mensaje es lo de la identidad de género, que creo que es, pero al caso contrario que Conchita, que al final era una balada épica que cantaba y se lucía totalmente vocalmente, como esta canción no es una canción, una balada que entre fácil, que sea más comercial, tiene tanto cambio, aquí sí que veo necesario sacar ese lado de identidad de género, esa imagen rompedora, aquí sí que lo veo, no por llamar la atención, sino para que se entienda de qué está hablando, de qué está luchando, qué es lo que le ha hecho sufrir, cuál es su historia, para poder entender la canción. En este caso sí que lo veo necesario que se haga y sí que creo que le puede ayudar. En el caso de Conchita no creo que le ayudó, simplemente fue que se marcó la mejor actuación de la noche y dejó a todo el mundo boquiabierto, por eso ganó. Aquí puede marcarse la mejor actuación de la noche y por lo tanto superar a todos los espectáculos y por ello no solo le vale cantar, tiene que también hacerlo con su espectáculo emocional. Entonces, con espectáculo emocional y comiéndose a todos vocalmente, top 5 y a ver, es que cuesta decir que una canción así puede ganar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser el otro Salvador Sobral? Terminamos la canción. ¡Vamos! Es que esta parte es súper pegadiza, súper radiable, súper comercial. El resto no, bueno. Es que a mí me gusta mucho el lírico, entonces yo esta canción... ¡Toma! Me flipa. Vale, y ahora se va y está el tren vacío como estoy solo. Nadie me acepta. Seguro que es por eso. Vale, por lo que he sentido escuchando la canción por primera vez, creo que la letra tiene una carga emocional o dramática y un mensaje social. Así que a traducir la letra, porque claro, al final estoy tantas cosas que no me da tiempo a escucharla y leer la letra. Vamos a traducirla para ver si realmente lo que he sentido es verdad o no. El código. Bienvenidos al espectáculo. Deja que todos sepan. He terminado de jugar el juego. Romperé las cadenas. Es mejor que te abroches. Serviré otra taza. Esta es mi bohemia, así que bébela, amigo mío. Bueno, por eso ya sabemos que lo han ambientado como si fuese el billetero o el azafato de un tren para seguir un poco el rollo de esto de bienvenidos a este show, que también hubiera quedado bien que hubiera sido en un cabaret, por ejemplo, pero bueno, da igual. Y por lo que dice de abrocharos, ¿no? Como que va a comenzar un viaje porque os voy a contar una historia que va a ser un viaje. Esta historia es mi verdad, vale, esto es el coro de ópera que entraba. Yo fui al infierno y volví para encontrarme en el camino correcto. Esto no sé ya si es el estribillo o es el puente. Rompí el código. Vamos, esos son los momentos de ópera. Como armonitas, solo le di algo de tiempo. Ahora encontré el paraíso, rompí el código. Vamos, lo que quiere decir es que ahora que se ha aceptado a sí mismo y por lo tanto se está mostrando como él realmente es ante la sociedad, se siente como que está en el paraíso porque no está mintiendo a nadie, no se está engañando a sí mismo ni a los demás fingiendo lo que no es. Es que realmente esto seguro que va a ser por la identidad de género, seguro. Y además que encima, como está escrito de forma tan general y no más específico, mucha gente lo puede trasladar a su experiencia personal por lo de rompí el código, estoy rompiendo las reglas, ¿no? Para todas esas personas que son discriminadas en cierto aspecto. Se pueden sentir identificadas también porque no lo está especificando sobre qué es lo que ha roto el código ni cuáles eran esas cadenas. Déjame contarte una historia sobre la vida, sobre lo bueno y lo malo. Mejor agárrate fuerte. ¿Quién decide que está mal, que está bien? Claro, porque la sociedad tiene que decidir cómo debes vestir o cómo te debes de comportar. Está tan abierto que está escrito de forma general para que se pueda extrapolar a cualquier situación. Todo es equilibrio, todo es luz. De momento, junto con Zorra, es la mejor letra de la edición, ¿eh? Tengo mucho en mi mente y he estado despierto toda la noche. Estoy tan emocionado, estoy tan entusiasmado, es más grande que yo. Estoy tan emocionado como vale. Creo que esto sería el rap. Sí, esto creo que es el rap porque vienen los que son los momentos de ópera. Déjame probar los altibajos. Déjame sentir
ese miedo ardiente. Porque quieres sentir tú el miedo ardiente, si lo que quieres hacer es salir de él. Esta historia es mi verdad. Yo, vale, el estribillo, entonces es el estribillo. Yo fui al infierno y volví para encontrarme en él. Clarísimamente una referencia a que su conducta es un pecado. Es que esto va por el colectivo LGTBIQ+, por eso el infierno, porque es un pecado. Vamos, yo lo veo muy claro. Entonces, yo fui al infierno y volví para encontrarme en el camino correcto. Toma, menudo zas que le mete. Rompí el código, como armonitas, solo le di algo de tiempo, ahora encontré el paraíso, rompí el código. Vamos al final. En algún lugar entre los ceros y los unos es donde encontré mi reino venido. Mi corazón late como en un lugar entre los ceros y los unos es donde encontré mi reino venido, mi corazón late como un tambor. Vale, y repite el estribillo que fue al infierno para encontrar el camino correcto y que ahora está en el paraíso y rompí el código. Al final, el infierno es como pagar su pecado y que fue al infierno a pagar su pecado y está en y encontró el paraíso, porque realmente ahí es donde es quien es. Vamos, yo lo entiendo así. De todas formas, voy a chequearlo. Evidentemente, y no me ha costado nada encontrarlo. Lo que pone es que esta canción habla en detalles sobre su identidad no binaria y de cómo ha encontrado la libertad a través de su identidad no binaria. Habla del camino de cómo aceptarse sin sentirse un hombre y una mujer y al final cómo ha roto esos códigos. Yo creo que, a ver, yo al final ha sido por el tema de la estética, por lo que he podido intuir que iba por ahí. Creo que es difícil, a no ser que lo digan los comentadores, explicar la puesta en escena este mensaje, entonces creo que va a ser necesario que lo expliquen los comentadores, que es una canción en ese sentido, pero aún así yo creo que se puede entender perfectamente, con que pongas, por ejemplo, a personas vestidas, claro, es que solo pueden ser 6 personas, pero pones a 2 personas, ¿vale? Que tengan los coros pregrabados y no haya coristas, y así él, por ejemplo, 2 hombres y 2 mujeres vestidos iguales y él completamente diferente, y esas personas que le miden en plan como, ¿por qué vas así? Yo creo que igual ahí se puede entender un poco que está rompiendo los códigos. Me parece complicado de escenificar, pero tampoco imposible. Y además que la letra es en inglés, o sea, la gente con que escuche un poco la letra lo puede pillar. Lo de fui al infierno, encontré mi camino. Que pongan imágenes, aprovechen las pantallas para poner a un montón de gente de fondo vestidas igual y él completamente distinto. Aparezca él vestido de una forma y detrás en las pantallas se vea a muchísima gente vestidas igual, como de uniforme. Entonces él como es el raro, siempre es el raro. ¿Sabes? Así, de esa forma quizás se podría entender. Vale, ya he escuchado la canción varias veces y ya tengo mi veredicto. Esta canción es un viaje de emociones. Como ya he explicado en la reacción, va a arrasar en los jurados porque domina absolutamente los 4 criterios de los jurados. Capacidad vocal, la calidad de la puesta en escena todavía no lo sabemos, la impresión en general y la originalidad y la composición. Me voy a parar aquí, porque he dicho que este criterio me preocupaba, porque muchas veces, como he mencionado a Elina, La Forza año 2018 quedó en los jurados número 6 por ser una canción lírica, pero era completamente lírica. Esta canción tiene pop, tiene ópera y tiene rap. Voy a comentar rápidamente su estructura para que entendáis el por qué esta canción, independientemente de la puesta en escena, va a ser mínimo top 5 en jurados. La canción comienza con ese piano operístico y esa voz que es más pop, pero con ese vibrato ya lírico que ya te va intuyendo que va a venir toque lírico. Después entra el coro de ópera y tiene ese momento vocal a lo Reina de la Noche de Mozart. Después entramos por primera vez en el estribillo, que tiene un toque a piano muy melancólico y muy triste, y es un estribillo más pop. Después entra la parte rap, un cambio totalmente inesperado y drástico que le da a la canción el sentimiento de atrevimiento, de lucha, de rebeldía. Después vuelve el coro de ópera y se mezcla con todavía parte rap, como expresando locura, rabia, enfrentamiento. Y después nos vamos al segundo estribillo, que ya es un estribillo más pop, donde hay una orquesta, donde la batería coge mucho lugar y se convierte en un estribillo moderno. Estribillo moderno, pop y muy radiable. Todo quede dicho.
Luego nos vamos a la parte lenta donde hace esa escala de voz que ya he hablado, de voz de pecho a voz de cabeza, acabando en todos esos giros vocales con voz operística. En esa parte vuelve la orquesta, que esto no lo he comentado en la reacción, y ese momento el instrumental parece el instrumental de una película de ciencia ficción. Es increíble la orquesta que suena en la parte, después de la escala de voz, toda la parte que está haciendo los agudos, los giros de ópera. Y por último, el último estribillo donde ya ha crecido muchísimo la batería y es un estribillo donde ya no está el piano. Ya no está el piano melancólico. ¿Por qué? Porque ya ha ganado, ya ha encontrado la luz, ya ha encontrado su camino. Es un estribillo triunfador, porque él se ha encontrado a sí mismo. Eso es esta canción, ese viaje y todos estos sentimientos. Yo siempre digo, la emoción va por encima del espectáculo y encima con todos estos cambios musicales que tiene la canción le da para hacer un espectáculo. Quizás no un espectáculo visual, no un espectáculo divertido como el de Países Bajos, pero al final es un espectáculo emocional. Ubicándonos que los jurados va a ser mínimo por todo esto que tiene la canción, más todo lo que ha hablado vocalmente, es que cumple todos los requisitos. Aunque la cague la puesta en escena, es que creo que va a ser top 5 en los jurados. En el peor de los casos, mínimo quinto en jurados. En el mejor de los casos, los gana. Entonces, si gana los jurados, con que quede top 5 en el televoto, gana Eurovisión. Para mí, tiene el nivel artístico suficiente como para ser ganador de Eurovisión. Ahora la pregunta es, ¿este año qué va a pasar? Hay años, como pasó en 2014 con Conchita Wurst, que nunca partió de favorita, hizo la mejor actuación y se comió a todos los favoritos. Suecia, Armenia, ¿os acordáis? Entonces, ¿puede pasar lo mismo? Este año hay muchísimas canciones del televoto. Como he dicho, mucha gente cree que hay mucho efecto Caria. Realmente es mucho efecto Lorín, porque efecto Caria es Estonia, Países Bajos, Croacia no lo considero que sea efecto Caria. Mucha gente sí, lo vamos a meter tres. Pero es que efecto Lorín, ¿cuántas canciones comerciales hay? ¿Cuántas canciones radiables, comerciales y que suenan a hit hay? España, Italia, Lituania, Austria, Polonia, hay un montón. Se está buscando el hit. Entonces, ¿qué va a ganar? ¿El hit o algo a nivel artístico muy superior? De hecho, que esta canción ganase Eurovisión, creo que subiría el nivel del festival y el nivel artístico y ganaría mucho prestigio que una canción así gane Eurovisión. Al final, no todos los años tiene que ganar el hit. Como Euphoria, como Tattoo, como Toy, como City e Want It, de hecho muchos años no lo ha ganado. Ahora sabiendo la letra que no tiene que haber tanto teatro, como he dicho en la puesta en escena, no quiero teatro, quiero que se le vea triste, quiero que se le vea melancólico en el primer estribillo, quiero que cada vez que entre el coro, si no contrata actores que hagan pues, de esos demonios, de esas sombras como tenía Angie en su canción, creo que utilice los fondos para que se vea a mucha gente vestida igual, como todos somos iguales, tú eres el raro, señalándole que es el distinto. Quiero que muestre ese camino de las personas que se sienten incomprendidas y como al final dice, basta ya de hacer caso a la sociedad y ser lo que no soy. Por eso puede comenzar el vestido como todos los demás y ser uno más. Y poco a poco va cantando de forma irónica, con expresiones irónicas al principio, quitándose la ropa, hasta que entra por primera vez el primer estribillo, ¿sabes? Y todavía no, que no se haya quitado toda la ropa, que se haya quitado algo de prenda para llegar al primer estribillo melancólico, ya cuando entre el rap se lo quita todo y ya es el diferente y es el raro y le señalan. Eso tiene que ser al final con fondos, con gente proyectada, porque solo puede haber 5 personas en el escenario. Yo pensaba que este año iba a ser un año en el que a lo mejor ganaban los jurados un espectáculo, pero ahora que he escuchado a Suiza, ahora mismo Suiza es número uno jurados sí o sí. Lo siento Francia, que le tenía también marcado como posible ganador de jurados, también está, pero yo empiezo a pensar que va a ser Suiza y más que le he buscado y he visto vídeos de él en directo, no he visto vídeos donde estaba cantando ópera en directo, pero sí le he visto cantando una canción pop y cero dudas del directo, cero. Si gana el jurado, a poco que quede top 5 en el televoto, puede ganar. Es que ese es el resumen, es que no tengo nada más que decir. Ya solo me quedan seguir viendo todas las canciones y ya pensar quién puede ganar o no, pero tiene el nivel para ganar. Otra cosa es que tanto el jurado como el televoto estén de acuerdo en que deba ganar, que es distinto, y es por la mezcla de géneros rap y ópera, y que no es comercial. Pero sinceramente, yo, por mí que gane, o sea, así te lo digo. Yo de momento
Estaba con Italia, pero después de haber escuchado a Suiza, creo que me empiezo a ir un poco más al lado de Suiza que de Italia. Italia-Suiza estoy ahora mismo. Y de momento, esta es mi primera impresión de la reacción de Suiza. Decidme en comentarios qué pensáis. Ponerme quiénes son vuestros winner alerts para que vaya viendo quiénes, para que lo vaya sabiendo y así voy adelantando esas reacciones porque se me acumulan. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.